Isaías capítulo 7, versículo 14, la palabra de Dios nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te queremos dar las gracias por la palabra del día de hoy que tú nos darás, Señor. Señor, que quede guardada en nuestro corazón, que podamos, Señor, nosotros valorar, Señor, lo que nos vas a decir el día de hoy y guardarlo como un tesoro tan preciado en nuestro corazón, que podamos compartirlo con los demás, Padre. Señor, ante todo te agradecemos tu misericordia y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 9, hermanos, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dos versículos que acabamos de leer, hermanos, son del profeta Isaías. Profecía que se cumplió muchos cientos de años más adelante, y que veríamos el nacimiento del Dios de Israel, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Acabamos de pasar una fecha que, bien cierto, en todo el mundo, mayoría de países de todo el mundo, porque no en todo el mundo, se festeja la Navidad. La Navidad significa nativitas, viene de la palabra nativitas, que significa nacimiento, y básicamente se está celebrando el nacimiento de Jesús. Hay mucha controversia dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque obviamente en estos últimos tiempos se ha hablado de que por qué poner el arbolito de Navidad, que no debemos de poner arbolito de Navidad, que los cristianos no debemos de celebrar el nacimiento de Jesús el día 24, y muchas otras circunstancias que se hablan dentro del cristianismo. Pero aquí debemos de ver algo muy importante, hermanos, que realmente, si bien cierto, el Señor Jesucristo no nació en diciembre, ni un 24 de diciembre, eh, no podemos desaprovechar ese día para nosotros poder dar gracias a Dios. Y obviamente no nada más ese día, sino todos los días, así como recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias por ese sacrificio hermoso y maravilloso, tenemos que recordar también su nacimiento, porque si Él no hubiera nacido, pues tampoco hubiera muerto. Entonces todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿no? Entonces de esa misma manera el Señor tuvo un principio en el nacimiento. Jesús nació. Y el profeta Isaías hizo esa hermosa profecía. Y volvemos a leer capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vamos a ver lo que es el nacimiento de Jesús, hermanos. Ese nacimiento hermoso y maravilloso que ha marcado una época tremenda y dentro de la historia de la humanidad, dado que a raíz del nacimiento de, porque hay un antes y un después, pero siempre que mencionan esos años, mencionan a quién, hermanos: a Buda, a Alá, a Krishna, a ninguno de ellos, ¿verdad? Sino dice 1000 años antes de quién, de Cristo, 100 años antes de Cristo. Estamos en el año 2021 después de Cristo. El Señor Jesucristo vino a marcar algo tremendo y maravilloso en la humanidad, y más para aquellos que hemos sido bendecidos con ese regalo precioso y maravilloso de la salvación y de la vida eterna, y de reconocer que Jesucristo es el único Dios verdadero, el Señor
y el Salvador de nuestras vidas. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, hermanos. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, hermanos. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Dice, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, milagros dentro del evento de nuestro Señor Jesucristo, dentro del nacimiento del Señor Jesucristo, la concepción del Señor Jesús en el cuerpo de María a través del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que incluso aquí hay algo bien interesante en el versículo 38, la declaración de María. Dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María le creyó a ese ángel la palabra que había recibido, y el ángel realmente le muestra ese mensaje maravilloso de parte de Dios y le dice: tú eres muy favorecida, has hallado un gran favor delante de los ojos de Dios, porque serás instrumento en las manos de Dios para que nazca Jesús, el Salvador. Más adelante vemos, hermanos, en Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7, dice la palabra de Dios: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí hay detalles muy bonitos, hermanos, que nos debemos de dar cuenta del nacimiento de nuestro Señor Jesús. No sé si muchos de nosotros, obviamente dentro del estudio de la palabra de Dios con los colegianos, muchas veces vemos que le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor Jesús viene de la generación de la familia, de la descendencia del rey David. Más aparte se tenía que cumplir que él tenía que nacer en la ciudad donde nació el rey David. Por eso es que en Belén es donde nació David, y es donde también nace nuestro Señor Jesucristo, y también por eso se le da también el sobrenombre de Hijo de David. Muchos de los hombres o mujeres que buscaban sanidad y que buscaban a Jesús le gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es de ahí de donde proviene. Una, porque es descendencia del rey David, ya que
justamente José viene de descendencia de la familia del rey David. Otro de los detalles muy hermosos y maravillosos dentro del nacimiento de Jesús, hermanos, es lo que dice en el versículo número 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Un pesebre, hermanos. No era ni una... Dio a luz a su hijo primogénito. Dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué era un pesebre, hermanos? No era ni una cunita ni nada por el estilo. Es donde le daban de comer a los animales, o es donde le dan de comer a los animales. Esa como, eh, digamos, un depósito donde echan la paja o la hierba que los animales comen. Ahí es donde María envolvió a Jesús en pañales y lo puso ahí en ese pesebre, porque dice que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era un mesón, hermanos? Un mesón era un tipo como casa de huéspedes, pero dado al empadronamiento se saturó muchos de esos lugares de casa de huéspedes. Entonces José María eh, tuvieron que estar en el establo del mesón. Ahí es donde durmieron, ahí es donde da a luz María y recibe al Señor Jesucristo, lo envuelve en pañales y lo pone en ese pesebre, en el lugar donde comían los animales. Fíjense, ¿qué nos enseña esta parte, hermanos? La humildad del Señor Jesucristo. Lo que nos dice la palabra, que Él se humilló hasta lo sumo, teniendo su trono de gloria. Él vino a darnos todo, a darlo todo, a dejar su riqueza, dejar en cierto aspecto renunciar un poco a todo lo que era Él en esencia, Dios Todopoderoso, sentado en su trono, rico en majestad, o sea, es tremendo porque sabemos que Él lo tiene todo, de Él es todo, y sabemos que el Señor Jesucristo es Dios y tenía todo. Pero fíjense el gran amor de Dios que dejó ese trono, dejó todos esos, digamos, ese privilegio para venir y hacerse humilde. Se hizo a tal grado tan humilde que dejó todas sus cosas por nosotros, por amar a nosotros. Qué hermoso mensaje de parte de Dios que nosotros debemos de tomarlo, porque dice que debemos de ser mansos y humildes como Él lo es y lo fue cuando Él estaba aquí en la tierra, en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y Él nos dio ejemplo de todo ello. Y muchas veces nosotros luego no queremos dejar ciertas cosas por Dios. Nos aferramos a ellas cuando Él lo dio todo por nosotros. ¿Y dónde nació? En el lugar menos a lo mejor pensado donde fuera a nacer el Salvador. Nació en el pesebre, donde en esa parte donde estaba los animales, donde dormían los animales, donde estaban los animales, donde comían los animales. Ese es nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo no amar a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Ciertamente la Biblia no nos enseña que debemos de celebrar el nacimiento, pero tampoco lo prohíbe, tampoco dice que no lo debemos de hacer. Desgraciadamente en la actualidad se ha incluso hasta lo mejor en algún grado satanizado hasta la celebración de Navidad, de que los cristianos no lo celebremos, pero ¿por qué no hemos de celebrar el nacimiento de Jesús? Ciertamente sí, no, Jesús no nació el 24 de diciembre, pero tampoco se está haciendo algo malo, se está recordando a quien si tú y yo ese día nos sentamos con tu familia y recuerdas el nacimiento de Jesús, agradeces a Jesús, al Señor Jesucristo por haber nacido, para ir a ese sacrificio de la cruz, no creo que Dios se moleste, al contrario. ¿Por qué? Porque Él va a estar diciendo, estás pensando en lo que yo hice por ti. Y obviamente que no se trate nada más de hacerlo el 24, sino que todos los días nosotros podamos decir, gracias Señor, porque naciste, creciste, moriste en la cruz y resucitaste y todo lo hiciste por amor a mí. Gracias, gracias. Y que si poner el árbol y que si no festejar y que esto y que el otro.
cuando realmente es un día donde a nivel mundial prácticamente mucha gente recuerda que nació un Salvador. Que a lo mejor no lo quieran recibir como deberían de recibirlo. Bueno, pues es algo que nosotros pues ya no podemos ahí cambiar ni transformar. Pero si tú y yo hagamos y agradecemos a Dios, decimos gracias Señor porque naciste. Gracias porque a través de ese nacimiento también podemos ver que hay cosas tremendas alrededor del nacimiento de Jesús. Y vamos a verlo, por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 2, versículo del 8 hasta el 20. Y vamos a ver el hermoso mensaje que el ángel le da a esos pastores. Y que también es algo tremendo que ellos celebraron, que ellos estaban cantando y glorificando al Señor porque un niño nos es nacido, ¿no? Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, como dice Isaías, ¿no? Y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Fíjense algo tan maravilloso, hermanos. Fíjense esa escena. Los pastores en la vigilia de esa noche, pastoreando a las ovejas, cuidando de ellas, y de repente se aparece un ángel. Y de repente un gran destello ilumina el cielo y es la gloria de Dios. Y empieza este ángel a darles ese mensaje del nacimiento de Jesús. ¿Y qué sucede? Dice que de repente aparecieron las huestes de los cielos, huestes celestiales, miles y miles y miles de ángeles, hermanos. Ahí aparecieron de repente. ¿Y qué empezaron a declarar, hermanos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alabaron al Señor. Alabaron al Señor. Glorificaron a Dios. ¿Por qué? Por su nacimiento. Porque se estaba cumpliendo esa profecía hermosa y maravillosa. Por eso incluso dice, buena voluntad para con los hombres. Ese regalo maravilloso ha nacido y está en Belén. ¿Y qué hicieron los pastores? Córrele, vamos a ver a Cristo, el Salvador. Y todavía declaran a María y a José lo que el ángel les ha dicho. Y María pensativa, meditando lo que el ángel en cierto aspecto le dio ese mensaje, que iba a ser llamado Hijo de Dios. Imagínense a María pensando, meditando por todas las señales
que ya estaba ocurriendo en su vida, siendo ese instrumento en las manos de Dios para que naciera nuestro Señor y Salvador. Entonces nosotros, ¿por qué no hemos de dar gloria a Dios? Y también, a lo mejor aunque no sea el día ni la fecha que haya nacido Jesús, pero si realmente se está recordando a Jesús y se está dando gracias por ese nacimiento, ¿por qué no habríamos de hacerlo? ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Porque ni siquiera estuviéramos pecando o yendo en contra de Dios. El Señor Jesús no dice en su palabra, no lo celebres. Al contrario, estás recordando el nacimiento de Dios. Así como somos mandados a recordar su muerte, no tiene nada de malo recordar su nacimiento, aunque no haya sido el 24, hermanos. Aunque no haya nacido el 24, pero seamos honestos, yo les voy a contar desde que yo recuerdo desde mi niñez. A la iglesia que nos llevaban mis padres, también celebraban, ponían su árbol de un tamaño grandísimo, y celebraban la Navidad, y se festejaba y cenaban y todo, y se recordaba el nacimiento de Jesús. Yo desde niño a mí nunca realmente supe que el árbol tuviera otro significado, que si Tamuz, que el hijo de Tamuz, y que no sé qué, y que bla, 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 y que las esferas. La verdad es que no. Y siempre que uno recuerda la Navidad o piensa en la Navidad, pues obviamente estamos pensando en que Jesús nació. Es un recuerdo maravilloso que prácticamente en todo el mundo lo recuerdan y se festeja. Que ya cada quien después hace luego lo que quiere, que fieste, que baile y todo eso. Pero ¿por qué no hemos de aprovechar muchas veces y reunirnos con la familia y decirles el real motivo de la Navidad? Que es que nació el Salvador, el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, que fue el principio del propósito de estar en esta tierra. ¿Para qué? Para consumar ese regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna que tú y yo tenemos gracias al nacimiento, a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver tantito ahí mismo en el capítulo 2 y vean ese propósito hermoso del nacimiento de Jesús. Y lo vamos a ver a través de la revelación que se le había dado un hombre llamado Simeón. Capítulo 2 de Lucas, y vamos a leer los versículos 25 al 32, hermanos. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, esperaba al Salvador, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Fíjense la hermosa relación que tenía este hombre Simeón con el Espíritu Santo, con el Señor, a tal grado que el Espíritu le dijo, tú vas a morir, sí, pero no vas a morir antes de que veas con tus propios ojos a Jesús, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, esa consolación de Israel. Y veamos que realmente dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjense lo que dice este Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense esa tremenda declaración de Simeón, diciendo, gracias Señor, porque ya con esto me estás diciendo en poco tiempo parto para tu presencia.
Partiré a tu presencia porque me has prometido el ver a mi Salvador. Dice, conforme a la palabra que tú me habías dicho y se cumplió, hermanos. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, declarando literalmente, Jesucristo es el Salvador. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles. Esa luz que vino a alumbrar nuestro camino, hermanos. Dios preparó ese nacimiento. ¿Para qué? Para darnos luz, esa esperanza, salir de las tinieblas, de la oscuridad en la que estábamos. Y dice, y gloria de tu pueblo Israel, al Mesías esperado. Y podemos ver, hermanos, que el nacimiento de Jesús es tan importante, así también como su muerte, porque es el principio de ese propósito que tenía Jesús de venir a este mundo, para darnos vida, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados, para ser ese cordero que quitaría el pecado del mundo, a través de ese regalo maravilloso de quien quiera aceptarlo, porque sabemos bien que Él no obliga. Entonces, en esta parte, hermanos, yo sí les quiero ser muy sincero. A veces como cristianos satanizamos muchas cosas. A veces que si te pones falda, que si no usas pantalón, que si el cabello largo, y a veces ponemos cargas pesadas, hermanos, en los hermanos, en la vida del cristiano, eh, que muchas veces en la palabra de Dios ni siquiera está escrito. Y realmente no podemos dejar a un lado el nacimiento de Jesús. Realmente Él no nació en diciembre, sí no nació en diciembre, porque muchos estudiosos nombran algunas razones por las cuales Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Obviamente porque era época invernal en Israel, y obviamente en el desierto, en época invernal, las temperaturas son tremendamente bajas. Incluso si nosotros leemos cuando habla de las señales de los últimos tiempos, hay una parte de la palabra que dice, hay de las que estén encintas, que su vida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque obviamente en el desierto las temperaturas son bajísimas. En el desierto las temperaturas bajan a menos tantos grados bajo cero en el desierto. Y por lo tanto no podía haber pastores. También llegan los estudios a ver en Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que era un sacerdote y que él oficiaba cierto ritual dentro del templo. Por los días que servían, ellos llegan a sacar la fecha de que Jesús pudo haber nacido entre los meses de agosto y septiembre, un aproximado más o menos. Entonces, pero no hay un día en específico. El mes tampoco específicamente se sabe. Se dice que puede ser agosto o septiembre más o menos. Pero si nosotros, o si hasta en el mundo, se celebra un día o se recuerda un día el nacimiento de Jesús, ¿por qué nosotros no lo hemos de recordar cuando vemos que alrededor del nacimiento de Jesús también hubo ciertas señales tremendas y maravillosas? Y es el cumplimiento del regalo maravilloso que el Padre ha enviado a nuestras vidas. Y nos lo da de esa manera. Nos lo dio de una manera tan hermosa, tan maravillosa. Y que aparte, hermanos, siendo sinceros, Jesucristo llevó toda la ira del Padre en su cuerpo, en su castigo, porque nosotros somos pecadores y éramos merecedores del castigo eterno y de la ira de Dios. Mas, sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros y Él lo tomó. Y el mismo Padre lo puso ahí por amor a nosotros, porque sabía que Él podía soportar todo ese castigo por amor también a nosotros. Entonces es un plan tan maravilloso, es un plan tan tremendo que debemos de recordarlo también. Obviamente no nada más el 24, hermanos,
pero si se da la oportunidad de estar con la familia, si se da la oportunidad de poder incluso ser de testimonio y recordárselo a la familia, ¿por qué no hemos de hacer y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque también ese fue un regalo maravilloso para nuestras vidas. Entonces, tratemos de dejar a un lado ciertas situaciones que a veces nosotros mismos nos echamos como cargas pesadas, como el nacimiento, que si el árbol, que si adorno de Navidad o no adorno de Navidad. Cada quien lo haga conforme a su sentir. Si cree que no es correcto poner un árbol, no lo ponga, pero tampoco juzgue al que lo pone, porque no estás poniendo un árbol para adorar al árbol, sino lo estás haciendo recordando al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que a veces nosotros nos echamos a las espaldas y cargamos cargas tan pesadas que a veces se las queremos imponer a otros. Yo creo que es algo maravilloso y hermoso el recordar que Jesús nació, porque es también algo importantísimo en nuestras vidas. Y darle sobre todo gracias a nuestro Señor y Dios por haber nacido, para culminar ese acto de amor en la cruz y en la resurrección, para darnos salvación y vida eterna. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque naciste, Señor, con el propósito de ser luz, Señor, a los gentiles, para darnos ese camino, esa verdad y esa vida, Señor, por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque diste la vida de tu Hijo, permitiste que naciera de esa manera humilde, maravillosa, Señor, nada ostentosa, Señor, dándonos ejemplo de que a veces debemos de dejarlo todo por ti. Porque de esa misma manera, Señor, tú lo hiciste, Señor, por nosotros, dejando todo, Señor, tu trono, tu riqueza en los cielos, todo lo que tenías ahí alrededor para venir a hacerte hombre, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, como dice tu palabra. Y todo lo hiciste por amor a nosotros, Padre. Señor, estamos tan agradecidos, Señor, por ese nacimiento, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a que no nada más lo recordemos, Señor, cuando el mundo se acuerda de eso, sino que nosotros recordemos día con día que naciste, que Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo realidad, se cumplió esa profecía, Señor. Y que ahora nosotros gozamos, Señor, de esa gracia y bienaventuranza, Padre, de tenerte en nuestro corazón, Señor. De que hayas nacido también en nuestro corazón, Padre. Gracias porque tú nos buscaste, nos escogiste, Señor, y nos has dado la oportunidad, Padre, de conocerte y de recibirte como Señor y Salvador, porque obraste a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Padre. Padre, que podamos ser también esa luz, Señor, para los que nos rodean, Señor, y poderles dar a conocer quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, amado Dios. Y ayúdanos, Señor, a siempre guardar tu palabra en nuestro corazón y que la paz de Dios, Señor, sea con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.